Soy Micaías, un profeta de Dios que no temió desafiar a los poderosos, incluso cuando las consecuencias podían costarme la libertad y la vida. Mi misión no era complacer a los hombres, sino transmitir la verdad de Dios, sin importar las consecuencias. Me enfrenté a un rey que prefería escuchar mentiras antes que aceptar la realidad, pero la verdad de Dios siempre prevalece, incluso cuando es incómoda o peligrosa. Si alguna vez te has preguntado cómo la verdad de Dios puede desafiar incluso a los más poderosos, acompáñame en mi historia. Si te interesan las historias de valentía y de aquellos que nunca temieron decir la verdad, suscríbete y acompáñame en este viaje. Israel estaba sumido en la oscuridad bajo el reinado de Acab, uno de los monarcas más corruptos que la nación había visto. El pueblo, una vez fiel a Dios, había sido arrastrado hacia la idolatría por la influencia de la reina Jezabel, quien promovía la adoración a Baal. No solo los altares a Baal se multiplicaban, sino que el sistema de justicia de Israel estaba corrompido. Los poderosos se salían con la suya, y la voz de los oprimidos era silenciada. Los profetas verdaderos eran pocos, y aquellos que se atrevían a decir la verdad corrían el riesgo de ser castigados, o peor aún, ejecutados. Era un tiempo de miedo e incertidumbre. Los profetas falsos florecían, prometiendo seguridad y bendición a los líderes corruptos, mientras que el pueblo se hundía más y más en el pecado. La oscuridad era tangible, y la voz de Dios apenas se escuchaba en medio del ruido de la idolatría y la corrupción. Sin embargo, como siempre, Dios no dejó a su pueblo sin una advertencia. Fue en estos días de oscuridad que recibí mi llamado, un llamado que cambiaría el curso de la historia. ¿Alguna vez has estado en una situación donde la corrupción y la injusticia dominaban tu entorno? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Pero Dios nunca deja que la oscuridad tenga la última palabra. En medio de este caos, fui llamado a proclamar la verdad de Dios. Dios siempre levanta a una persona para ser su portavoz, incluso en los momentos más oscuros. Mi llamado llegó en un tiempo en que la verdad era ignorada y los profetas de mentira tenían el oído del rey. Pero cuando Dios habla, no hay silencio que pueda detener su mensaje. Mi tarea no era fácil, pues debía proclamar un mensaje que ningún líder quería escuchar. Fui llamado no para complacer a los poderosos, sino para proclamar la verdad que venía directamente del cielo, aunque supiera que enfrentaría rechazo y castigo. Dios me envió en un momento crítico, un momento donde la mentira había suplantado la verdad en los corazones de los líderes de Israel. Mi misión era simple, pero peligrosa: decir lo que Dios me reveló, sin importar las consecuencias. En una corte llena de aduladores y falsos profetas, mi voz debía sonar con claridad, una voz que no sería aceptada, pero que era absolutamente necesaria. La verdad debía ser proclamada, y yo estaba preparado para enfrentar las consecuencias. Dale like si crees que la verdad debe ser dicha, incluso cuando es difícil. Pero el verdadero desafío llegó cuando fui llamado a confrontar directamente al rey Acab. Acab, como tantos en el poder, no estaba interesado en escuchar la verdad. Antes de ir a la batalla, convocó a sus profetas para que le garantizaran la victoria. Él ya había decidido lo que quería escuchar, un mensaje de éxito y triunfo. Sabía que yo no le daría esas palabras complacientes, así que me llamó con desdén, esperando desacreditarme o, al menos, ignorar mi advertencia. Pero no estaba allí para ganar su favor. Mi deber no era con el rey, sino con Dios. Al presentarme ante Acab, el ambiente era hostil. Rodeado de sus profetas falsos, quienes ya le habían prometido una victoria en la batalla, yo me enfrenté a una multitud que prefería la mentira antes que la verdad. Sabía que mi mensaje no sería bien recibido, pero no estaba allí para decirle a Acab lo que quería oír. Mi deber como profeta era hablar la verdad de Dios, sin importar las consecuencias. El rey me despreció antes de que siquiera pronunciara una palabra, pero la verdad no necesita el permiso de los poderosos para ser dicha.
¿Alguna vez has tenido que decir una verdad incómoda sabiendo que no sería bien recibida? Cuéntanos tu experiencia. Lo que sucedió a continuación fue un enfrentamiento directo entre la verdad de Dios y las mentiras de los falsos profetas. Los profetas que rodeaban a Acab no hablaban de parte de Dios. Sabían lo que el rey deseaba escuchar y estaban dispuestos a mentir para mantener su favor. Sus palabras eran vacías, llenas de promesas de victoria y gloria, pero completamente alejadas de la verdad. Cada uno de ellos sabía que, al decir lo que Acab quería oír, mantenían su posición y seguridad. Eran palabras agradables, pero sin sustancia, diseñadas para manipular al rey en lugar de guiarlo hacia la verdad. Estos profetas falsos no estaban interesados en lo que era mejor para Israel ni en lo que Dios quería decir. Estaban más preocupados por mantenerse en su posición, por ganarse el favor del rey y mantener su poder en la corte. Eran aduladores, cuyo único objetivo era complacer a Acab, aunque sus palabras llevaban al rey directamente a la destrucción. Mientras yo permanecía en silencio, observaba cómo estos hombres, que se hacían llamar profetas, engañaban al rey con promesas de victoria que sabían que no vendrían de Dios. Si crees que la verdad es más importante que decir lo que otros quieren escuchar, comparte este video. Pero fue en medio de esas mentiras que hablé la verdad que Dios me había mostrado. Finalmente, llegó mi turno de hablar. Sabía que lo que iba a decir no sería lo que Acab quería escuchar, pero mi deber era transmitir lo que Dios me había mostrado. Con claridad y sin rodeos, le advertí que si iba a la batalla, no regresaría con vida. Mi mensaje no era de victoria ni de éxito, sino de advertencia. Dios me había revelado el final de Acab y era mi responsabilidad advertirle de su destino. Aunque sabía que mis palabras serían rechazadas, no podía callar la verdad. Le dije al rey que, si decidía ir a la batalla, su vida sería tomada. Era una advertencia clara, una oportunidad para que reconsiderara sus acciones. Pero Acab no estaba dispuesto a escuchar. Su orgullo y deseo de gloria lo cegaron a la realidad de la advertencia divina. Sabía que mis palabras no serían recibidas con agrado, pero estaba preparado para enfrentar el rechazo, sabiendo que la verdad no cambia, incluso si los hombres la ignoran. ¿Has tenido que dar un mensaje difícil sabiendo que no sería bien recibido? Comparte tu experiencia. Acab no reaccionó bien a la verdad, como muchos lo hacen cuando la realidad desafía sus deseos. Como era de esperarse, Acab me rechazó con desprecio. Al igual que muchos otros que prefieren la comodidad de las mentiras, Acab no podía aceptar la verdad cuando ésta interfería con sus planes. Él no quería oír que su vida corría peligro. Al igual que tantos líderes que prefieren rodearse de aduladores, Acab decidió ignorar mi advertencia, aferrándose a las promesas vacías de los falsos profetas. No era la primera vez que alguien rechazaba la verdad de Dios, y no sería la última. Acab me despreció, creyendo que podía evitar el juicio de Dios simplemente ignorando mi profecía. Prefirió la mentira porque la verdad era demasiado incómoda para aceptarla. En lugar de considerar la advertencia como una oportunidad para cambiar su destino, optó por escuchar a aquellos que le prometían victoria. El rechazo de la verdad es común cuando ésta desafía los deseos de poder y éxito. Pero la verdad, aunque rechazada, no cambia. Da like si alguna vez te has enfrentado al rechazo por decir la verdad. Pero la verdad no cambia solo porque es ignorada, y la profecía de Dios se cumpliría. Acab no solo me rechazó, sino que me castigó por decir la verdad. Ordenó que me encarcelaran y que solo me dieran pan y agua hasta su regreso. Sabía que su regreso no sucedería. A pesar del castigo, sabía que había hecho lo correcto. Ser encarcelado no cambió la verdad que había proclamado. Sabía que el juicio de Dios caería sobre Acab y que mis palabras, aunque ignoradas, se cumplirían al pie de la letra. En la cárcel, mientras el resto del reino esperaba noticias de la batalla, me mantuve firme en mi fe.
Sabía que la palabra de Dios nunca falla, y que, aunque había sido silenciado, la verdad hablaría más fuerte que cualquier mentira. Acab intentaba castigarme por haber desafiado su autoridad, pero no podía castigar la verdad. Mi encarcelamiento no era más que una muestra de la ceguera del rey, quien creía que, al silenciarme, podría evitar su destino. ¿Te han castigado alguna vez por ser honesto? Cuéntanos en los comentarios. Pero incluso en la cárcel, sabía que la verdad de Dios pronto se revelaría en la batalla de Ramot de Galaad. Tal como había advertido, Acab fue a la batalla, decidido a desafiar la advertencia divina. En su intento por evitar el destino que le había sido anunciado, decidió disfrazarse para pasar desapercibido entre los soldados. Creía que, al cambiar su apariencia, podría engañar al enemigo y escapar del juicio de Dios. Sin embargo, el poder de Dios no puede ser burlado. Durante la batalla, una flecha disparada al azar atravesó su armadura, hiriéndolo mortalmente. No importaba cuánto intentara ocultarse, la palabra de Dios siempre se cumpliría. Acab murió tal como lo había profetizado, y su sangre fue derramada, manchando el suelo del campo de batalla. La corte y los falsos profetas, que le habían prometido victoria, fueron expuestos como mentirosos, mientras que la verdad de Dios prevaleció. A pesar de mi encarcelamiento, la palabra de Dios había tenido la última palabra. Comparte este video si crees que la verdad de Dios siempre se cumple, sin importar las circunstancias. Pero más allá de esta batalla, la lección más profunda de mi historia no era la derrota de Acab, sino el poder de la verdad. La muerte de Acab fue una advertencia clara de que la verdad de Dios no puede ser evitada ni ignorada. Mi encarcelamiento no cambió la realidad de la palabra divina, y aunque fui castigado por hablar la verdad, sabía que estaba en lo correcto. La verdad tiene un poder que trasciende las circunstancias temporales y las reacciones de los hombres. No importa cuán impopular o dolorosa sea, la verdad siempre prevalece. A lo largo de mi vida, aprendí que no se trata de lo que el hombre quiere escuchar, sino de lo que Dios tiene para decir. Muchos temen hablar la verdad porque temen las consecuencias. Sin embargo, el verdadero coraje se encuentra en declarar la verdad, incluso cuando sabemos que nos traerá rechazo, burla o castigo. Mi historia no es única. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de aquellos que fueron castigados por decir lo que otros no querían escuchar. Pero la verdad de Dios, siempre tiene el poder de liberar, de corregir y de guiar a los que están dispuestos a escucharla. ¿Qué piensas sobre el costo de decir la verdad? ¿Te ha costado algo importante en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios. La verdad no solo requiere valentía, sino también una confianza absoluta en Dios. Decir la verdad no es para los débiles. Requiere una valentía que solo puede venir de la confianza en Dios. Ser profeta no significa ser popular ni ser aceptado. Muchas veces, aquellos que dicen la verdad son marginados, castigados o ignorados. Pero el verdadero profeta no se preocupa por su reputación, sino por ser fiel a la misión que Dios le ha dado. Durante toda mi vida, entendí que mi propósito no era complacer a los reyes o al pueblo, sino cumplir con el llamado de Dios. La valentía para decir lo correcto no viene del reconocimiento ni de la aprobación de los demás, sino de una relación profunda con Dios. Es fácil hablar lo que otros quieren oír. Lo difícil es declarar la verdad cuando sabes que nadie la quiere escuchar. Enfrentar a un rey como Acab no fue un acto de rebeldía, sino de obediencia. Sabía que mis palabras traerían consecuencias, pero también sabía que la verdad debía ser proclamada. Dale like si crees que la valentía para decir la verdad es esencial, incluso cuando es difícil. Pero esta valentía no era algo que surgiera de mí mismo, venía de mi confianza en Dios. Mi confianza no estaba en mi capacidad ni en mi elocuencia. Sabía que sin la guía de Dios, no tendría la fuerza para enfrentar a un rey ni a los falsos profetas.
Mi misión, mi valentía y mi mensaje eran todos fundamentados en mi fe y en mi confianza en el Dios que me llamó. Cada palabra que pronuncié no venía de mí, sino de la convicción de que Dios me había dado ese mensaje para entregarlo, sin importar las consecuencias. Sabía que, aunque los hombres me rechazaran, Dios siempre estaría a mi lado. En tiempos de crisis, cuando todo parecía estar en contra de la verdad, mi confianza en Dios fue mi fortaleza. Sabía que, aunque fuera castigado y encarcelado, no estaba solo. Dios es fiel, y Él siempre respalda a aquellos que confían en su palabra. Esta confianza me permitió permanecer firme cuando todo a mi alrededor estaba en mi contra. Me dio la fortaleza para soportar la presión de los poderosos y proclamar la verdad en medio de la mentira. ¿Cómo mantienes tu confianza en Dios en medio de la oposición? Cuéntanos en los comentarios. Sin embargo, en esta historia también vemos el peligro del engaño de los falsos profetas. Los falsos profetas siempre tendrán un público. Es fácil decir lo que los demás quieren escuchar, ofrecer palabras dulces y promesas de éxito y bendición. Pero la verdad es que las palabras vacías de estos profetas solo llevan a la destrucción. En la corte de Acab, los profetas que le rodeaban le decían lo que quería oír, promesas de victoria y éxito, aunque sabían que esas promesas no venían de Dios. Querían ganarse su favor, mantener su posición y evitar el conflicto. Pero al final, su engaño llevó a la muerte del rey. Las palabras falsas pueden sonar agradables, pero siempre traen consecuencias amargas. El pueblo, al igual que sus líderes, puede ser arrastrado por el engaño si no está dispuesto a buscar la verdad. Mi confrontación con los falsos profetas no fue solo sobre una batalla, sino sobre el principio más profundo de que solo la verdad de Dios puede guiar al pueblo hacia la vida. Todo lo demás es destrucción. Si crees que la verdad es más importante que las palabras agradables, comparte este video con tus amigos. Y en este engaño, aprendemos una lección más profunda sobre la justicia de Dios. Acab intentó disfrazarse, engañar a su enemigo e incluso a sí mismo. Pero no se puede escapar de la justicia de Dios. Su intento por burlar la profecía fue en vano, porque la justicia divina siempre prevalece. Dios había decretado el fin de Acab, y nada que él hiciera podía evitar ese destino. La justicia de Dios no siempre es inmediata, pero siempre llega en el tiempo perfecto. Aunque Acab había evitado el arrepentimiento y prefería escuchar las mentiras de los falsos profetas, no pudo escapar del juicio de Dios. Mi historia es un testimonio de que la justicia de Dios es inevitable. Aunque los hombres intenten evitarla, Dios siempre cumple su palabra. No se trata solo de lo que sucedió en esa batalla, sino de lo que representa, que el mal no puede prevalecer para siempre, y que aquellos que se oponen a la verdad y a la justicia de Dios eventualmente enfrentarán las consecuencias de sus acciones. ¿Crees que la justicia de Dios siempre prevalece? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Pero también, en medio de la justicia, Dios ofrece misericordia a aquellos que buscan su perdón. Dios es justo, pero también es misericordioso. Aunque mi mensaje a Acab fue uno de advertencia y juicio, también fue una oportunidad para que él se arrepintiera. Dios siempre ofrece una salida, una oportunidad de volver a Él. El arrepentimiento es parte de la misericordia de Dios, una invitación a cambiar de rumbo antes de que llegue el juicio. Pero Acab no tomó esa oportunidad. Prefirió aferrarse a las mentiras, ignorando la misericordia que Dios le ofrecía. La verdad y la misericordia de Dios son inseparables. Aunque Dios trae juicio, también ofrece gracia a aquellos que se arrepienten y buscan su perdón. Mi profecía no era solo una sentencia de muerte, era una advertencia, una llamada al arrepentimiento que Acab ignoró. Pero para aquellos que buscan la verdad y la misericordia de Dios, siempre hay esperanza. Dale like si crees que la misericordia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. El arrepentimiento es uno de los regalos más grandes que Dios ofrece a la humanidad.
Es una oportunidad para volver a Él, reconocer nuestros errores y recibir su gracia. Sin embargo, no todos eligen aceptarlo. En el caso de Acab, él tuvo la oportunidad de arrepentirse cuando le advertí del peligro que enfrentaba. Dios, en su misericordia, le dio un momento de reflexión, una pausa en la que pudo haber reconsiderado sus acciones y cambiar su destino. Pero Acab, cegado por el orgullo y la ambición, ignoró la advertencia. El arrepentimiento es un acto de humildad y muchos, como Acab, lo ven como una debilidad. Sin embargo, es la única forma de evitar el juicio de Dios. Es una puerta abierta hacia la restauración y el perdón. A lo largo de mi vida, vi cómo Dios ofrecía esta oportunidad una y otra vez, pero pocos la tomaban. Acab perdió su oportunidad, pero para nosotros, siempre hay tiempo de buscar el perdón mientras estemos dispuestos a escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez has perdido una oportunidad de arrepentirte? ¿Qué hiciste para corregirlo? Comparte tu experiencia en los comentarios. A pesar del orgullo de Acab, mi misión como profeta siempre fue ser leal a Dios. A lo largo de mi vida, comprendí que ser leal a Dios no siempre significaba estar cómodo o ser aceptado. De hecho, muchas veces la lealtad a Dios implica grandes sacrificios personales. Mi lealtad a su palabra y a su verdad me llevó al encarcelamiento, al desprecio y a la burla. Acab no era el único rey que me rechazaba, el pueblo también prefería escuchar lo que los falsos profetas decían porque sus palabras eran más agradables. Sin embargo, sabía que mi misión era mucho más importante que mi propio bienestar. Ser leal a Dios no es un camino fácil, pero es el único camino que lleva a la verdadera paz. Incluso cuando fui encarcelado, sentí la paz de Dios conmigo. Sabía que estaba haciendo lo correcto al cumplir con mi llamado. La lealtad a Dios no significa que siempre seremos recompensados de inmediato, ni que evitaremos las dificultades. Más bien, significa que estamos dispuestos a pagar cualquier precio para seguir sus mandamientos y ser fieles a su voluntad. Si crees que la lealtad a Dios es lo más importante, dale like a este video y comparte con tus amigos. Esta lealtad dejó un legado poderoso, no por mi fama, sino por la verdad que defendí. Mi vida no fue de renombre o riqueza, pero dejó un legado poderoso. No fui conocido por mi habilidad para agradar a los reyes ni por ganar popularidad entre el pueblo. Mi legado es uno de valentía, integridad y lealtad a la verdad de Dios. No importa cuántas veces fui rechazado, encarcelado o ignorado, lo que importa es que cumplí mi llamado con fidelidad. Mis palabras, aunque duras, fueron las que Dios me encomendó, y eso es lo único que verdaderamente cuenta. A través de mi vida, aprendí que no importa lo que el mundo diga o piense, sino lo que Dios dice y piensa. Mi historia es un recordatorio para cada generación de que, aunque la verdad puede ser incómoda y desafiante, siempre debe ser proclamada. Este es mi legado, no temer decir la verdad, no importa el costo. ¿Cómo quieres que te recuerden? ¿Qué legado quieres dejar? Cuéntanoslo en los comentarios. Pero más allá de mi legado, la lección más importante que quiero dejar es que la verdad de Dios siempre prevalece. A lo largo de los tiempos, la verdad de Dios ha enfrentado la oposición de los hombres. Reyes poderosos han intentado suprimirla, falsos profetas han intentado reemplazarla, y las multitudes han preferido ignorarla. Sin embargo, la verdad de Dios siempre prevalece. Aunque me encarcelaron, y aunque los falsos profetas celebraban sus palabras agradables, fue mi mensaje, el mensaje de Dios, el que se cumplió. Acab no regresó de la batalla, tal como lo había advertido, y el pueblo de Israel vio una vez más que la palabra de Dios es inmutable. La verdad puede ser aplastada temporalmente, pero nunca destruida. Puede ser negada o rechazada, pero no desaparece. Mi vida es una prueba de que no importa cuán difícil sea decir la verdad, al final, siempre será lo que permanezca.
Esta es la lección más importante de mi historia: la verdad de Dios no cambia, no se desvanece y siempre se cumplirá. Comparte este video si crees que la verdad de Dios siempre prevalece, sin importar las circunstancias. Y así, llegamos al final de mi historia, pero no al final del poder de la verdad. Mi historia es una prueba viviente de que, aunque los hombres puedan ignorar la verdad, burlarse de ella o incluso castigar a quienes la proclaman, la verdad de Dios siempre se mantendrá firme. El mundo puede cambiar, las culturas pueden evolucionar, pero la palabra de Dios es inquebrantable. Mi llamado como profeta no fue para complacer a los hombres ni para buscar fama, fue para cumplir con la voluntad de Dios, incluso cuando esa verdad no era popular. Mi vida fue una lección de valentía, lealtad y, sobre todo, confianza en que la palabra de Dios siempre triunfará. Al final, no importa cuántos falsos profetas se levanten ni cuántos reyes intenten ignorar el mensaje de Dios, la verdad prevalecerá. Mi historia es solo un capítulo en la gran narrativa de la justicia y la misericordia de Dios, y espero que te inspire a ser valiente y fiel, no importa cuán difícil sea el camino. Si esta historia te ha inspirado a vivir en la verdad de Dios, suscríbete y activa las notificaciones para seguir descubriendo a los héroes bíblicos que nos muestran el poder de la fe y la valentía.